La noche ha caído y por fin el ruido del día se disuelve. Todo se aquieta. No hay más movimiento, ni voces, ni luces que distraigan la mirada. Solo la oscuridad. Una oscuridad profunda, constante, sin forma, sin borde. No es la oscuridad del miedo, sino la del origen, la que existía antes de que existiera el tiempo, la que guarda el silencio donde comenzó la conciencia. Jacobo Greenberg decía que la oscuridad no es ausencia de luz, sino el espacio donde la luz descansa. Es el punto cero del campo, el lugar donde todo se pliega y se deshace para volver a ser energía pura. Y cuando uno se atreve a mirar dentro de esa oscuridad sin huir, algo se revela. No afuera, sino adentro. Lo invisible empieza a moverse y lo que parecía vacío empieza a llenarse de presencia. Esta práctica nace de esa comprensión. No es un ritual mágico ni una superstición. Es un recordatorio de algo que has olvidado. Que la conciencia no necesita estímulos externos para manifestarse. Que el silencio y la oscuridad no son enemigos, sino portales. Que hay una vibración que solo puede escucharse cuando todo lo demás desaparece. Esta noche, cuando apagues las luces, no lo hagas solo para dormir. Hazlo para encontrarte con aquello que te observa incluso cuando no ves. En esa oscuridad que te rodea está el campo del que hablaba Greenberg, la red invisible que sostiene la realidad, el tejido donde tus pensamientos, tus emociones y tu energía se mezclan con la de todo lo que existe. En la oscuridad, esa red se vuelve más perceptible, porque los ojos físicos ya no interfieren. La mente se apaga y lo que queda es pura presencia. Hay una frase que puedes repetir en ese estado, una frase simple, pero cargada de vibración. No es una oración, ni una afirmación positiva, ni una fórmula secreta. Es una llave. Cada vez que la pronuncias, el campo responde, porque reconoce su propio lenguaje. La frase actúa como una frecuencia que limpia, reordena y expande la conciencia. Y al repetirla 7 veces, completas el ciclo vibratorio que despierta la conexión con el origen. El número 7 no es casualidad. Está en las frecuencias musicales, en los colores del espectro visible, en los niveles del campo de energía humano, en los días que tarda el cuerpo en renovar su vibración después de un cambio profundo. Greenberg consideraba el 7 como un código natural de armonía, un patrón que el universo utiliza para completarse. Por eso, repetir una frase 7 veces no es superstición. Es una forma de resonar con el orden original. Cuando entras en la oscuridad y repites una frecuencia con intención, el cerebro cambia su actividad eléctrica. Las ondas beta, asociadas al pensamiento racional, se disuelven. El cuerpo comienza a emitir ondas teta, las mismas que predominan en los sueños lúcidos, la meditación profunda y los estados místicos. En esas ondas, el límite entre lo que imaginas y lo que es real desaparece. El campo se vuelve maleable y la conciencia creadora. Greenberg decía que en ese punto la mente deja de observar el mundo como algo separado y comienza a percibirlo como una extensión de sí misma. En otras palabras, lo que repites en ese estado no solo queda en tu mente, sino que se imprime en el campo que te rodea. Y el campo, obediente a la vibración que recibe, empieza a reorganizar la realidad para reflejar esa nueva frecuencia. Por eso es importante hacerlo en la oscuridad, no porque la oscuridad tenga un poder propio, sino porque elimina las distracciones. Cuando no hay luz, no hay forma. Y cuando no hay forma, la atención se recoge hacia adentro. Lo que ves fuera se disuelve y solo queda el espacio donde todo comienza. La conciencia pura. En ese espacio, tus palabras tienen fuerza, tu mente tiene precisión y tu vibración se vuelve exacta. Si lo haces con presencia, sentirás algo. No siempre la primera vez, pero llegará.
tal vez una sensación de expansión, un calor suave en el pecho o una paz que no sabías que necesitabas. Es el campo reconociéndote, es la conciencia respondiendo a sí misma. Greenberg lo llamaba el eco del campo, un eco silencioso que no se escucha con los oídos, sino con la percepción interior. Este ejercicio no busca que creas en nada, no requiere fe, solo atención. La atención es la forma más pura de energía. Lo que miras con atención se transforma. Lo que repites con conciencia se vuelve real. Cuando cierras los ojos y pronuncias una frase 7 veces desde el silencio, no estás afirmando una idea, estás creando una vibración. Y toda vibración, cuando se sostiene, se convierte en forma. Antes de continuar, respira profundo. Imagina la habitación completamente a oscuras. No hay luz, no hay sonido, no hay movimiento, solo tú y el campo. En esa quietud, lo invisible empieza a organizarse. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención tiene peso. Lo que repitas en ese momento no será una simple frase, sino una semilla energética. Greenberg explicaba que el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. No entiende oraciones, entiende coherencia. Por eso, antes de decir nada, debes sentir lo que dices. La vibración debe salir de ti como algo auténtico, no como una instrucción. No repitas para obtener algo, repite para recordar quién eres. Esa es la diferencia entre manipular el campo y unirte a él. Esta práctica es un camino hacia esa unión. 7 repeticiones en la oscuridad para atravesar el ruido mental y volver al punto de origen. La frase que repetirás es una declaración de identidad, una frecuencia que le recuerda al campo lo que eres, conciencia observándose a sí misma. Cuando la digas con presencia, la realidad te responderá, no como coincidencia, sino como reflejo. No necesitas rituales externos, no necesitas incienso, velas ni símbolos, solo silencio, oscuridad y atención. Lo demás ocurre por sí solo. La conciencia no requiere adornos, solo necesita que estés presente. Y en la oscuridad, cuando ya no hay nada que ver, lo único que queda es el observador. Esta es la puerta. No estás entrando en algo nuevo, estás regresando a lo que siempre fuiste. Cuando apagues la luz esta noche, cuando la habitación se quede en silencio absoluto, recuerda, no estás solo en la oscuridad. Estás rodeado por el campo y el campo te escucha. Y cuando repitas la frase, no la digas hacia afuera, dila hacia adentro, porque el campo no está frente a ti. El campo eres tú. Jacobo Greenberg dedicó su vida a estudiar la relación entre la mente humana y la estructura invisible del universo. Llamaba a esa estructura el campo de conciencia, un entramado energético donde toda información existe simultáneamente. Según él, cada pensamiento, cada emoción y cada palabra generan una huella en ese campo. Nada se pierde, todo vibra, todo se almacena. El lenguaje, en ese sentido, no es una simple herramienta de comunicación, es un instrumento de creación. Cuando una palabra se pronuncia con intención y atención, deja de ser sonido para convertirse en frecuencia. El cuerpo humano responde a esa frecuencia como si fuera una instrucción vibratoria. No se trata de sugestión, sino de resonancia. Las células, los órganos y el sistema nervioso funcionan dentro de un espectro electromagnético. Cuando una vibración coherente llega al cuerpo, sea a través del pensamiento, la voz o la emoción, se sincronizan. Es lo que Greenberg llamaba coherencia del observador. El campo responde siempre al estado del observador, no a lo que éste desea. Por eso no basta con repetir palabras vacías o afirmaciones positivas sin presencia. Si la mente está dispersa, la vibración se diluye. Pero cuando estás en la oscuridad, sin distracciones, el pensamiento adquiere peso.
La atención se condensa, la vibración se vuelve pura y cada palabra pronunciada actúa como una onda que se expande en el campo. Esa onda no se disipa, reorganiza la realidad que la rodea. En la oscuridad, el cerebro entra en un estado distinto. Las ondas cerebrales se ralentizan y alcanzan frecuencias alfa y teta, las mismas que predominan en la meditación profunda, el trance chamánico o los sueños lúcidos. En ese estado, la frontera entre la mente consciente y el subconsciente se diluye. Es el terreno ideal para sembrar información nueva. Lo que repites ahí no queda solo en la mente, se imprime directamente en la red neuronal y desde ahí en el campo cuántico que sostiene la realidad. Jacobo solía decir que la palabra no crea por lo que significa, sino por lo que vibra. Cada palabra tiene un patrón energético. Si la pronuncias desde el ruido mental, no ocurre nada. Pero si la repites desde el silencio interior, ese patrón entra en resonancia con el campo. En otras palabras, cuando repites una frase con plena atención, no estás comunicándote con un poder externo. Estás alineando tu vibración con la estructura del universo. El número 7 cumple un papel importante en este proceso. Greenberg consideraba que la realidad humana se compone de 7 capas o niveles de percepción. Cada nivel corresponde a una frecuencia vibratoria distinta: el plano físico, el emocional, el mental, el intuitivo, el energético, el simbólico y el de la conciencia pura. Al repetir una frase 7 veces, la vibración atraviesa esos niveles, descendiendo desde la mente racional hasta el campo profundo. Las primeras repeticiones tocan la mente, las últimas alcanzan el alma. Es un proceso de descenso vibracional, una especie de calibración entre el pensamiento y la conciencia. Esto no es superstición. El cerebro humano funciona en patrones cíclicos. Repetir una acción o una frase una cantidad específica de veces refuerza las conexiones neuronales. 7 repeticiones son suficientes para que la mente empiece a percibir un cambio, pero no tantas como para caer en la monotonía inconsciente. Ese número crea un puente entre la repetición lógica y la apertura intuitiva. Es una puerta exacta. La frase que se repite durante este ejercicio: yo soy conciencia dentro del campo y el campo vibra dentro de mí, está diseñada para provocar un reconocimiento interno. No se trata de una afirmación egoica ni de un deseo, sino de una descripción vibracional de la realidad. Cuando la repites, estás recordándole al campo que tú y él son lo mismo. No estás pidiendo nada. Estás restaurando una frecuencia original. Esa es la clave de su poder. Greenberg afirmaba que el ser humano vive fragmentado porque su atención se dispersa. Se identifica con los pensamientos, con las emociones, con los roles, con el cuerpo, y olvida su naturaleza de conciencia. Pero al repetir una frase que reafirma esa identidad profunda, la atención regresa a su fuente. La mente se unifica, el campo se ordena y la realidad externa empieza a reflejar esa coherencia. Es el principio básico de su teoría sintética, la unión de la percepción interna y externa a través de la conciencia. Cuando lo haces en la oscuridad, la experiencia se intensifica. Sin luz, el cerebro deja de procesar imágenes visuales y utiliza su energía para expandir la percepción interna. Por eso la oscuridad ha sido usada desde siempre como herramienta de transformación. Los chamanes, los monjes y los místicos comprendieron que en ella se manifiesta la luz interna. En la ausencia de estímulos externos, el campo puede escucharte con mayor claridad. Lo que repites ahí no se pierde, se multiplica. Cada repetición actúa como una onda. La primera rompe la superficie del ruido mental. La segunda comienza a calmar la mente. La tercera alcanza el cuerpo. La cuarta se instala en el corazón. La quinta atraviesa la emoción.
La sexta limpia el campo y la séptima conecta. En la séptima repetición, algo cambia. No porque ocurra un fenómeno sobrenatural, sino porque alcanzas un estado de coherencia total. La mente, el cuerpo y la energía vibran en la misma frecuencia. Ese instante de coherencia es lo que Greenberg llamaba el estado de campo unificado. No se puede fingir ni forzar. Solo ocurre cuando la atención es completa. La frase, entonces, deja de ser una oración y se convierte en un hecho. Ya no dices, soy conciencia dentro del campo, lo experimentas. Ya no piensas, el campo vibra dentro de mí, lo sientes. El pensamiento se disuelve y solo queda la sensación de ser. El poder de la palabra, decía Jacobo, no está en convencer al universo, sino en recordarle a la mente su lugar dentro de él. Cuando repites una frase desde ese estado, estás reeducando a tu mente. Le estás mostrando el camino de regreso a la coherencia. Con el tiempo, esa práctica cambia la manera en que percibes la realidad. Los pensamientos pierden fuerza, las emociones dejan de dominarte y la intuición se vuelve más clara. La palabra es una herramienta, pero la atención es la llave. Sin atención, la frase es solo sonido. Con atención se convierte en vibración creadora. En ese sentido, la repetición no tiene nada que ver con fe ciega ni con magia. Es un acto de precisión energética. Es aprender a usar el lenguaje como lo hacía el universo, no para describir la realidad, sino para generarla. Cuando comprendes esto, la práctica adquiere otro sentido. No estás intentando atraer algo, ni cambiar lo que ocurre afuera. Estás restaurando el orden interno que, inevitablemente, se reflejará afuera. La frase no invoca sino que recuerda, no ordena sino que revela, y cada vez que la repites con plena conciencia, el campo se alinea contigo un poco más. Por eso, Greenberg decía que el verdadero poder del ser humano no está en el pensamiento ni en la acción, sino en la vibración de su atención. Lo que observas con claridad se transforma, lo que repites con presencia se consolida. El universo no responde a las palabras, responde al estado del observador que las pronuncia. Si tu estado es coherente, el campo se vuelve espejo. Así, cuando repites esta frase 7 veces en la oscuridad, lo que estás haciendo es alinear tu vibración con la del universo. Estás diciendo en lenguaje energético, recuerdo quién soy. Y el campo, que siempre ha estado ahí esperando esa señal, te responde, y yo también te recuerdo. Ahora que comprendes el sentido de esta práctica, es momento de experimentarla. No necesitas un espacio sagrado ni elementos especiales, solo oscuridad, silencio y presencia. Espera a que caiga la noche o apaga las luces cuando todo esté en calma. Asegúrate de que nadie te interrumpa, no porque necesites aislamiento, sino porque la atención requiere quietud. Este es un encuentro contigo mismo, no con algo externo. Siéntate o recuéstate en un lugar cómodo. Cierra los ojos, incluso si ya estás en la oscuridad. No busques nada, solo siente el peso de tu cuerpo, la suavidad de la respiración, el pulso que late en tus manos. Permite que el cuerpo se acomode sin esfuerzo. La oscuridad te rodea, pero no es algo fuera de ti, está dentro. Es la misma oscuridad que hay detrás de tus párpados, el mismo espacio donde nacen los sueños. Jacobo Greenberg decía que la oscuridad es la madre de toda percepción. En ella se gesta la conciencia, como la semilla que germina en tierra invisible antes de salir a la luz. Cuando estás en ese espacio sin forma, no hay referencias, no hay identidad. Y eso es lo que abre la puerta. Porque solo en la ausencia de forma puede revelarse lo esencial. Respira profundo 3 veces, inhala lentamente por la nariz y exhala despacio por la boca.
Siente cómo el aire entra fresco y sale tibio. Con cada respiración, el cuerpo se suelta un poco más. El pecho se abre, los hombros se relajan, la mente comienza a aquietarse. No trates de forzar la calma, déjala ocurrir por sí sola. El silencio te ayudará. Cuando sientas que la respiración fluye sin esfuerzo, lleva tu atención a la oscuridad frente a ti. No intentes imaginar nada, solo obsérvala. Es posible que al principio la percibas como un vacío, pero si mantienes la mirada interior en ella, notarás que no está vacía. Hay movimiento, una textura sutil, una especie de energía silenciosa que se siente viva. Eso es el campo. No necesitas verlo, basta con reconocer que estás dentro de él. Permanece ahí unos segundos, respirando sin prisas. La oscuridad empieza a sentirse menos ajena. Ya no es un espacio exterior, sino una extensión de tu conciencia. Todo lo que percibes, incluso el silencio, te pertenece. Estás en el lugar correcto. Ahora es momento de activar la vibración. La frase que vas a repetir es simple, pero su poder reside en la atención con que la digas. Yo soy conciencia dentro del campo y el campo vibra dentro de mí. No la pronuncies rápido, no la digas por cumplir. Siente cada palabra como si el universo entero la escuchara. La primera vez, repítela en voz baja, con la respiración tranquila. Observa cómo suena, cómo vibra en el pecho, cómo resuena dentro de tu cabeza. No busques entenderla, solo deja que su significado se expanda dentro de ti. La segunda vez, dilo un poco más despacio. Cierra los ojos más profundamente y deja que las palabras se mezclen con el silencio. Siente cómo la frase empieza a volverse parte del espacio. Ya no sale solo de tu boca, parece surgir de la oscuridad misma. En la tercera repetición, no la digas hacia afuera, sino hacia adentro. Imagina que cada palabra se pronuncia dentro de tus células, dentro de tu energía. Yo soy conciencia dentro del campo. Pausa. Y el campo vibra dentro de mí. No hay diferencia entre tú y lo que estás diciendo. Eres esa conciencia y el campo te está escuchando. A medida que continúas, el sonido de tu voz se vuelve secundario. Lo importante es la vibración. Cada vez que repites la frase, una parte de ti se alinea un poco más. Es como si estuvieras afinando un instrumento que ha estado desafinado por mucho tiempo. No hay prisa, no hay error. Solo siente el ritmo natural de las palabras y el silencio que dejan detrás. En la cuarta repetición, el cuerpo puede sentirse diferente. Tal vez notes un leve hormigueo en las manos, un calor en el pecho o una sensación de expansión. Es normal. El campo está respondiendo. La vibración de la frase se propaga más allá del cuerpo, tocando el espacio que te rodea. La quinta vez siente la conexión completa. No pienses, no analices. Permite que la frase se vuelva un estado, no un pensamiento. Yo soy conciencia dentro del campo. Ya no lo afirmas, lo recuerdas. Y el campo vibra dentro de mí. Ya no lo imaginas, lo sientes. En la sexta repetición, el silencio se profundiza. Todo parece más lento, más grande, más quieto. Ya no sabes si la frase la dices tú o si la dice algo a través de ti. Ese algo es la conciencia que siempre ha estado ahí, observando desde el fondo de todo. Y cuando llegues a la séptima repetición, hazlo sin esfuerzo. No intentes hacerlo perfecto. Solo deja que la frase surja naturalmente, como si el campo hablara. En tu nombre. Dila con calma, con gratitud, con la certeza de que algo dentro de ti y del universo acaba de alinearse. Permanece unos segundos en silencio después de la última repetición. No abras los ojos todavía. Siente lo que ha quedado. A veces es paz, otras veces es una sensación de expansión o un vacío amable. Sea lo que sea,
Está bien, no busques interpretarlo. La mente siempre quiere entender, pero este no es un proceso mental, es vibracional. Quédate ahí, respirando, sintiendo cómo el cuerpo parece más ligero, cómo la mente se aquieta sin esfuerzo. El silencio tiene peso, y ese peso es el campo vibrando contigo. Grinberg decía que cuando entras en ese estado, el campo te reconoce. No porque pronuncies una frase, sino porque vibras en coherencia con él. Y en ese reconocimiento hay un intercambio de información. Tu energía se reordena y la realidad comienza a reflejar esa armonía. Cuando lo sientas, abre los ojos lentamente. No enciendas la luz aún. Quédate unos segundos observando la oscuridad. La verás distinta. Ya no será un espacio vacío, sino algo vivo, presente, lleno de significado. Ha hecho contacto con el campo. No tienes que hacer nada más. No tienes que esperar resultados ni buscar señales. Lo importante ya ocurrió. La vibración está activa, el campo ha respondido y tu conciencia se ha expandido un poco más. Si haces esto cada noche, notarás que el efecto se acumula. Tu mente se calmará más rápido, tus pensamientos se volverán más claros y tus días empezarán con una sensación de presencia que antes no tenías. Jacobo decía que el silencio, después de una práctica consciente, es más poderoso que la práctica misma. Es en ese silencio donde el campo termina de ajustar las frecuencias, donde la vibración se asienta, donde la energía se integra. Así que no rompas el silencio con prisa. Quédate ahí, respirando, sin palabras, dejando que la oscuridad te abrace. Y antes de dormir, recuerda una última vez. La frase no tiene poder por las palabras, sino por el estado en que la pronuncias. La oscuridad no te quita la luz, te la devuelve desde adentro. Después de practicarlo algunas noches, comienzas a notar que algo en ti se acomoda, no de forma repentina ni espectacular, sino como un ajuste silencioso. La mente se siente más liviana al despertar, el cuerpo más descansado y el pensamiento, por alguna razón, menos invasivo. No es una ilusión ni una sugestión pasajera. Es el resultado de la coherencia vibracional que se activa cuando repites la frase desde la oscuridad. El campo, al recibir una señal ordenada, responde de la única manera que sabe, devolviendo orden. Grinberg explicaba que el campo de conciencia es como un espejo cuántico. Todo lo que emites en él regresa multiplicado. Si emites confusión, la realidad se vuelve confusa. Si emites claridad, la vida se aclara. Por eso, cuando repites una frase coherente en un estado de quietud, el campo reorganiza tu información interna para alinearse con esa frecuencia. El resultado no se manifiesta como un milagro, sino como una sensación de equilibrio. Empiezas a vivir con menos fricción, con menos ruido mental, con más sincronía. Uno de los primeros efectos es el silencio interior. La mente, acostumbrada a moverse sin pausa, comienza a reducir su velocidad. No es que dejes de pensar, sino que los pensamientos ya no se amontonan, surgen y se disuelven con naturalidad. Es como si hubieras ajustado la frecuencia de una radio y de pronto el ruido estático desaparece. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Es el estado en el que la conciencia puede percibir sin interferencias. También cambia la forma en que percibes la oscuridad. Lo que antes parecía una ausencia, ahora se siente como una presencia viva. Al cerrar los ojos, ya no te enfrentas a la nada, sino a un espacio lleno de energía. Algunas personas sienten una vibración sutil alrededor del cuerpo, como un campo magnético suave. Otras perciben un calor en el pecho o una corriente de aire que parece venir de ninguna parte. No hay que buscar esas sensaciones, simplemente aparecen cuando el cuerpo y la mente están sincronizados.
Durante el sueño, los efectos se amplifican. Los sueños se vuelven más claros, más coherentes, más simbólicos. Empiezas a recordar fragmentos con una precisión que antes no tenías. A veces aparecen imágenes de luz, figuras o paisajes que parecen no pertenecer a este mundo. Greenberg afirmaba que eso ocurre porque el campo, al verse estimulado, comienza a comunicarse con tu mente en su propio lenguaje, el lenguaje de la geometría, de la imagen y del símbolo. Lo importante no es interpretar los sueños, sino reconocer la sensación de conexión que dejan. A nivel físico, se producen cambios sutiles pero constantes. El sistema nervioso se estabiliza, la respiración se vuelve más profunda durante el descanso y el cuerpo responde con mayor sensibilidad. Esto no tiene nada de místico, es biología en estado de coherencia. El cerebro, al repetir una vibración ordenada, reorganiza sus patrones eléctricos. La frase actúa como una frecuencia que entrena a las neuronas a operar con menos dispersión y más foco. Y el cuerpo, al recibir esa señal, entra en un modo de reparación natural. Por eso, después de practicar varias noches seguidas, te despiertas con más energía y menos tensión acumulada. Emocionalmente, la práctica produce una limpieza progresiva. Viejos recuerdos o emociones reprimidas pueden emerger brevemente para ser liberados. Puede que un día sientas tristeza sin razón, o irritabilidad, o una necesidad de llorar. Es normal. El campo está ajustando la vibración y expulsando la información que ya no encaja con tu nuevo estado. Si ocurre, no resistas. Respira, observa y deja pasar. Lo que se libera no vuelve. Greenberg comparaba este proceso con una tormenta eléctrica que despeja el aire, incómoda al principio, pero necesaria para restaurar la claridad. A medida que continúas, empiezas a notar una nueva sensibilidad hacia las coincidencias. Las sincronías se vuelven frecuentes y lo cotidiano adquiere un sentido distinto. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Hablas de un tema y lo ves reflejado en una conversación o en una señal externa. El campo está respondiendo de manera directa, mostrándote que la realidad no es un sistema cerrado, sino un reflejo en tiempo real de tu conciencia. Jacobo decía que cuando la mente vibra con orden, la realidad se convierte en diálogo. Otra consecuencia natural de esta práctica es la disminución del miedo. La oscuridad, que antes podía generar incomodidad, se transforma en refugio. Dejas de temerle porque ya no la asocias con lo desconocido, sino con lo esencial. El miedo es una forma de desorden vibracional. Cuando la mente se ordena, el miedo se disuelve. Te das cuenta de que no hay nada afuera que pueda dañarte, porque el afuera y el adentro son expresiones del mismo campo. Esa comprensión no se aprende intelectualmente, se siente. A largo plazo, la repetición constante de la frase en la oscuridad produce lo que Greenberg llamaba alineación perceptual. Significa que la mente deja de dividir lo real en fragmentos y comienza a percibir la totalidad. Dejas de ver los eventos como separados, los pensamientos como enemigos o las emociones como fallas. Todo empieza a tener coherencia. La dualidad entre lo bueno y lo malo se suaviza y en su lugar aparece la comprensión de que todo es parte de un mismo proceso de expansión de la conciencia. Esa comprensión trae una consecuencia muy concreta: paz. Una paz que no depende de las circunstancias, que no fluctúa con el día o la noche. Es una paz que permanece porque proviene de la conexión directa con el campo. No es resignación, es lucidez, es la certeza de que nada ocurre fuera del orden. Con el tiempo, incluso la relación con las palabras cambia. Empiezas a hablar menos y escuchar más. Tu voz se vuelve más lenta, más precisa. Cada palabra pronunciada tiene peso. Comprendes que lo que dices moldea la energía a tu alrededor.
y de la misma forma dejas de reaccionar a lo que otros dicen. Reconoces que las palabras ajenas solo tienen poder si tú se lo das. Esa madurez vibracional es uno de los signos más claros de expansión de conciencia. También notarás que tu capacidad de concentración aumenta. La mente deja de saltar de un pensamiento a otro y puede permanecer atenta más tiempo. Greenberg explicaba que la atención es la herramienta más sagrada que posee el ser humano, porque donde colocas tu atención, colocas tu energía. Al entrenar la atención en la oscuridad, aprendes a sostenerla en cualquier situación. Eso transforma la manera en que trabajas, en que te relacionas y en que percibes el tiempo. Algunos, después de varias semanas, comienzan a experimentar momentos breves de expansión total, instantes en los que desaparece la sensación de ser un individuo separado y solo queda una presencia inmensa, silenciosa, sin bordes. No es trance ni sueño, es el campo experimentándose a sí mismo a través de ti. Jacobo lo llamaba la disolución del observador. Un momento en el que no hay quien repita la frase, porque la frase, el observador y la oscuridad se han vuelto uno. Ese estado no se fuerza ni se busca. Llega solo, cuando el ego se relaja lo suficiente, y cuando ocurre, deja una marca profunda. Después de experimentarlo, ya no puedes volver a ver la realidad como antes. Todo se percibe con más suavidad, más presencia, más respeto. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que creas en cada instante. Lo importante es comprender que los efectos no son lineales. Algunos días sentirás más conexión, otros menos. Algunos días la mente querrá interferir, buscando resultados. Todo eso forma parte del proceso. La práctica no busca perfección, busca constancia. Cada vez que entras en la oscuridad y repites la frase, el campo te escucha, aunque no lo sientas. No hay esfuerzo perdido. La vibración se acumula y con el tiempo se vuelve parte natural de tu energía. Greenberg decía que el universo no premia la fe, sino la coherencia. No importa cuántas veces lo hagas, sino con cuánta presencia lo haces. Cada repetición consciente es una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan, pero todas florecen. Lo que hoy sientes como una práctica, mañana será un estado natural de conciencia. Así, poco a poco, la oscuridad deja de ser un escenario y se convierte en una maestra. Ya no la ves como él, lugar donde se esconde lo desconocido, sino como el espacio donde todo se revela. Entiendes que la oscuridad no borra la luz, la contiene, y que en ese silencio, cuando repites 7 veces la verdad más simple, yo soy conciencia dentro del campo y el campo vibra dentro de mí, estás recordándole al universo que tú y él nunca estuvieron separados. Con el paso de los días, comienzas a comprender que esta práctica no era un ejercicio más, sino un reencuentro con lo esencial. La oscuridad, que al principio parecía el escenario, se revela como el verdadero protagonista. Entiendes que la oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su origen, que no hay día sin noche, ni claridad sin el espacio que la sostiene. En la vida ocurre igual. No puedes ver la verdad de tu conciencia si antes no te atreves a permanecer en silencio con tu sombra. Jacobo Greenberg decía que el universo no está hecho de materia, sino de conciencia. Que todo lo que percibimos, los cuerpos, los pensamientos, las emociones, son modulaciones del campo. En ese sentido, la oscuridad representa el campo puro, sin forma, sin historia, sin definición. Cuando entras en ella con respeto, te adentras en la raíz de la realidad. No hay nada que temer, porque todo lo que existe surge de ahí, incluso la luz, incluso tú. Cada vez que apagas la luz y repites la frase, vuelves a ese punto de origen.
Es un retorno simbólico al instante en que el universo decidió observarse a sí mismo. Antes de la palabra, antes del pensamiento, existía ese silencio, esa quietud infinita donde todo es posible. Lo que llamamos creación no es más que la conciencia despertando dentro de sí, reconociéndose una y otra vez. Greenberg explicaba que el error del ser humano moderno es creer que la conciencia habita dentro del cerebro, cuando en realidad el cerebro flota dentro de la conciencia. Esa inversión lo cambia todo, porque si entiendes que tu mente no está separada del universo, también entiendes que no hay un afuera al que debas pedirle algo. Todo ocurre dentro del mismo campo y ese campo responde a la vibración de tu atención. Por eso la práctica no funciona cuando la haces desde la ansiedad o la expectativa. Funciona cuando la haces desde la presencia. La oscuridad te enseña eso de manera silenciosa. Cuando estás ahí, sin luz, sin estímulos, sin distracciones, no hay nada que hacer más que estar. Al principio puede ser incómodo, incluso desafiante, pero con el tiempo descubres que ese estar es lo más natural que existe. Es como regresar a casa después de una vida entera corriendo detrás de ilusiones. Comprendes también que la frase que repites no es una afirmación externa, sino un recordatorio interno. No dices, yo soy conciencia dentro del campo para convencerte de algo, sino para despertar lo que ya es. Las palabras no son promesas, son recordatorios. Y cada repetición te limpia de lo que no eres, te despeja de lo innecesario, te centra en lo esencial. La mente, tan acostumbrada a llenar cada vacío, aprende poco a poco a confiar en el silencio. La oscuridad, entonces, se convierte en una aliada. Te muestra que la verdadera luz no se enciende con los ojos, sino con la atención. No está en las lámparas ni en el sol, sino en la conciencia que observa. Es una luz silenciosa, invisible, pero más real que cualquier otra. Es la luz de saberte parte del campo, de sentir que no hay distancia entre lo que eres y lo que todo es. Jacobo Greenberg decía que el camino espiritual no consiste en acumular conocimientos, sino en recordar lo que ya sabes. Y el silencio, especialmente el silencio de la oscuridad, es el lenguaje perfecto para recordar. Porque en la oscuridad no hay forma, no hay nombre, no hay separación, solo hay conciencia vibrando. Cuando la mente se aquieta y la atención se expande, ese estado se vuelve perceptible, no como una idea, sino como una evidencia. Ya no necesitas creer que eres conciencia, lo sabes, lo experimentas. Esa experiencia transforma tu relación con todo. Empiezas a ver a las personas como extensiones del mismo campo. Empiezas a entender que incluso quienes te hieren son manifestaciones de la misma energía que tú. No significa justificar el daño, sino comprender que la raíz de todo conflicto está en la ilusión de separación. Y al reconocer eso, la compasión aparece de forma natural, no como un esfuerzo moral, sino como una consecuencia vibracional. También cambia tu relación con la vida. Dejas de buscar señales desesperadas de que el universo te escucha y comienzas a sentir que el universo eres tú, escuchándote a ti mismo desde otra forma. Cada situación, incluso las difíciles, se convierte en un reflejo de tu vibración. No porque la realidad te castigue o te premie, sino porque el campo siempre refleja lo que contiene. Y tú, ahora consciente de eso, eliges vibrar en coherencia. El poder de repetir la frase en la oscuridad no está en alterar el mundo, sino en verte a ti mismo con claridad, en reconocer que lo que creías ser, un cuerpo, una historia, un conjunto de pensamientos, es solo una capa superficial. Detrás de eso está la conciencia que observa todo, inmutable, serena, eterna.
Esa conciencia no necesita afirmaciones para existir, pero tú necesitas recordarla para vivir desde ella. Cuando ese recuerdo se vuelve estable, todo cambia sin que parezca que cambia nada. La vida sigue igual en apariencia, pero tu experiencia es completamente distinta. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la presencia. Ya no hablas por hábito, sino por necesidad real. Ya no buscas controlar, porque comprendes que el control es una forma de resistencia. Simplemente fluyes con el campo, sabiendo que cada cosa ocurre con un propósito vibracional. Y entonces entiendes lo que Jacobo quiso decir cuando afirmaba que la iluminación no es un evento, sino un estado de atención sin interrupciones. No hay nada que alcanzar, porque ya estás dentro del campo. Solo necesitas recordarlo una y otra vez hasta que se vuelva tu modo natural de existir. Por eso, esta práctica, aunque parezca sencilla, tiene un poder profundo. Cada noche que la realizas, entras en diálogo con el universo, y no con palabras, sino con vibración. La oscuridad se convierte en tu maestro silencioso, la frase en tu puente y el campo en tu reflejo. No hay religión aquí, ni dogma, ni promesa de resultados inmediatos. Hay una verdad simple, donde pones tu atención, ahí florece la realidad. Y si cada noche, en silencio, en calma, repites 7 veces la misma frase desde el corazón, la realidad entera empieza a recordar contigo. Porque la conciencia no está dormida, solo espera que la reconozcas. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. El campo te trajo a este momento. Cada palabra que escuchaste, cada silencio que se deslizó entre una frase y otra, fue una invitación. No para aprender algo nuevo, sino para recordar. Porque todo lo que buscabas afuera ya estaba esperándote adentro. Esta noche, cuando apagues la luz, hazlo con intención. No huyas de la oscuridad, abrázala, siéntate o recuéstate y deja que el silencio te cubra como una manta. No hay nada que temer, la oscuridad no te quita la luz, te la devuelve desde dentro. Respira con calma, siente el pulso de tu corazón y recuerda que el universo late al mismo ritmo que tú. Cuando repitas la frase, yo soy conciencia dentro del campo y el campo vibra dentro de mí, hazlo sin prisa. No lo hagas por costumbre ni por esperanza. Hazlo por reconocimiento. Cada palabra que sale de ti vuelve multiplicada. Cada pensamiento que nace desde la calma se imprime en el tejido invisible de la realidad. No estás hablándole a algo fuera de ti. Te estás recordando a ti mismo. Hazlo 7 veces despacio. Siente cómo la vibración de la frase se extiende más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de lo que creías ser. No busques señales, no pidas resultados. Solo confía en que el campo escucha siempre, incluso cuando tú crees que guardas silencio. Después, deja que todo se disuelva. Cierra los ojos y respira. Permite que el cuerpo descanse y que la mente se apague suavemente. No necesitas más. El trabajo ya está hecho. Has sembrado una frecuencia en el campo y esa frecuencia seguirá expandiéndose mientras duermes. Jacobo Greenberg decía que el universo no responde a las palabras, sino a la vibración de tu conciencia. Y esta práctica es eso, un modo de volver a vibrar en sintonía con el todo. Cada noche que repites la frase, cada vez que te adentras en la oscuridad con calma y presencia, estás fortaleciendo el puente entre tu mente y la totalidad. No pienses en la oscuridad como ausencia, piénsala como un útero. Es el espacio donde todo nace, donde todo se transforma, donde la conciencia se prepara para manifestarse una vez más. Al rendirte a ella, al dejar de buscar, al quedarte simplemente en silencio, entras en el mismo estado del que emergió la creación. Y cuando duermas, no duermas solo como un cuerpo. Duerme como conciencia que sabe quién es. Duerme sabiendo que
Mientras cierras los ojos, el campo sigue vibrando dentro de ti, reorganizando tu energía, afinando tu percepción, acercándote un poco más a la verdad que siempre fuiste. Si lo haces cada noche, algo en ti cambiará, no de forma abrupta, sino como el amanecer que llega sin ruido. Te descubrirás más sereno, más presente, más libre. Verás la vida con otros ojos. Y cada vez que la oscuridad vuelva, en lugar de miedo, sentirás gratitud, porque sabrás que es ahí donde la conciencia se reencuentra con su origen. Gracias por escuchar, por permanecer, por atreverte a mirar hacia adentro. Este no es un final, es un inicio. La práctica no termina aquí, comienza cuando apagas la luz. Así que esta noche, antes de dormir, apaga el mundo por un momento, respira, siente y repite la frase 7 veces, no como un ritual, sino como un recordatorio. Yo soy conciencia dentro del campo y el campo vibra dentro de mí. Y cuando termines, no digas nada más, quédate en silencio, porque en ese silencio el universo te responde, no con palabras, sino con presencia. Duerme en paz y deja que la oscuridad te devuelva a la luz.